Bienvenidos a Que hablen los buenos. Hola amigos de Revolución Ética Mundial, estamos nuevamente con nuestro conversatorio Que hablen los buenos. Y dice que el que no conoce su historia está obligado a repetirlo. Es por eso que hoy estaremos conversando con una abogada con más de 3 décadas de experiencia en derecho boliviano e internacional. Ella es reconocida por su participación sobre todo en la investigación de las dictaduras en Bolivia, derechos humanos y su labor en organismos internacionales. Su carrera, con un fuerte compromiso social, está marcada por distinciones académicas, conferencias y asesorías legales que han dejado huella en la dignidad humana. Bienvenida a la doctora Rebeca Ibsen. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por la entrevista. Yo en primer lugar quiero manifestar que toda la investigación, la experiencia, los conocimientos que yo tengo son para las personas a quien le falte un pedazo de su historia, un pedazo de coraje o un pedazo de dignidad para recuperar la verdad que no la tienen completa, porque son temas que todavía están en el corazón, en la vida de muchas personas quienes han sufrido un trauma de temas de dictadura, en especial en América, ¿no? Yo salí de la universidad muy joven, entré yo tras que salí bachiller, no había como ahora cursos virtuales, ya siendo abogada con 18, 20 años de ejercicio, yo estaba en un bufete bien instalado. Llega la noticia del Deber que iban a abrir los archivos de la dictadura e iban a empezar la investigación por el tema de una carceleta que está en el Pari, donde es ahora la Ramada, por la desaparición de José Carlos Trujillo Urosa, hermano de Pablo Solón, de la Fundación Solón. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 28 años atrás. Yo saliendo de la universidad, yo no toqué temas familiares, me dediqué como todos a la profesión, a trabajar. Como yo quería aprender en tribunales, a alguien yo le pedí que la defensa pública, que en papeles estaba, en las leyes estaba, que el abogado tenía que ser defensor, como los médicos, hacer gratis. Entonces a mí me llegó mi nombramiento de Sucre de Defensa Pública y yo trabajé con un juzgado que dictaba penas penales, no la sentencia, Ajá. La segunda parte. Entonces tenía que estar el abogado ahí de oficio para que ese juicio sea válido. Cuando no hay abogado de la otra parte o quien lo defienda, le ponen uno de defensa pública para que sea válido oficio, todo. más conocido Sí, como abogado de oficio. Abogado de oficio, pero también los funcionarios. Claro que esos funcionarios de defensa pública son pagados, no son gratis. Yo ya tenía bastante experiencia cuando llegó este tema de los archivos de la dictadura militar en Bolivia, que la dictadura militar en Bolivia empieza el año 64 y hasta Banzer, y después empieza la dictadura de García Meza, que esa fue una dictadura con tortura científica, si vale el término. Y sobre todo actualmente los representantes supuestos del pueblo ya no van a defender nuestros derechos, sino van a negociar y yo te doy mi voto si me das esto a cambio. Realmente claro, ha habido una decadencia. Sí, así es. Entonces yo, como una persona calle recta, yo me llamo, pensé que evidentemente iban a abrir los archivos y se iban a aclarar los temas. ¿Por qué? Yo tengo mi mamá que tiene ahora 92 años. Yo creo que ha vivido tanto porque la ilusión creo que motiva la vida. Así tuve una tía, Elvira Viaña, viuda de Vázquez Machicao, que vivió 107 años esperando que alguien le diga dónde le tiraron a ese guerrillero en una avioneta en el año 67, que por supuesto no lo encontraron. El hermano Humberto Vázquez, que era sociólogo, no lo pudo ubicar porque son cosas que no siempre se llegan a saber. Entonces ella vivía con la ilusión, vivió 107 años. Me imagino que mi mamá también
dieron la noticia que a mi hermano universitario de la Gabriel se lo llevaron a La Paz y el que le acababa de dar ley de fuga. ¿Qué es ley de fuga? Dejarlo que corra y darle el tiro por atrás. Mi papá estaba parado a mi lado y lloró. Mi papá era abogado. Mi papá era abogado del año 68. Él trabajaba en yacimiento, era empleado del servicio social. Entonces ahí cambiaron todo. Nos mandaron a Santiago de chiquito. Yo creo que nos escondieron. Y mi papá se quedó en la casa y empezó la persecución a mi padre porque teníamos un vecino que era un matón de la dictadura, un matón civil, porque están los militares, están los tiras, que son los soplones, están los otros, los que entregan, y está al que le prestan el uniforme para que haga el trabajo sucio, es una cadena. Entonces había un vecino que ya en esos tiempos traficaban droga, porque la droga siempre ha existido. Y teníamos una venta, entonces venía a la venta la suegra, y él dijo, a este señor yo lo voy a hacer. O sea, se juntaron las cosas. Mi papá era abogado, mi papá tenía doble nacionalidad. Mi papá nació en Santiago de Chile, lo naturalizó su abuela judía en La Paz. Y de La Paz se vino aquí, se enamoró de esta tierra y se quedó aquí. Y mi hermano de la Gabriel se lo llevaron a La Paz, lo torturaron 8 meses para darle la ley de fuga. 7 años yo he mandado comisión instruida a La Paz para que abran 3 sitios en La Paz donde posiblemente estuvieran sus restos, de 14 personas. 7 años de pedir que ingresen con un sistema, con el otro. Entonces, se fue mi hermano, dieron la noticia que no estaba, pero no habían los restos. Recién empezaba el Canal 11. Nosotros vivíamos por el estadio y el Canal 11 estaba a una cuadra. Entonces yo, después de ver esa noticia, pensé que Bolivia iba realmente a abrir los archivos y a cumplir con lo que llegaba de la CIDH por otro universitario que ya no está. Entonces me fui a la FELCC a ver la denuncia que había hecho Defensa Pública. Entonces, así empecé yo era un sistema... A investigar. No, yo me apersoné a todo. Me apersoné a la FELCC con un sistema legal que era la ley Blackman y que venía otro sistema legal. Entonces, como mi papá lo molestaba por el hijo, porque el vecino también tenía poder, porque como ahora, lo mismo, igualito. Entonces, mi papá lo agarraron una vez, se fue a la Argentina, volvió con el pasaporte, lo botaron de yacimiento, no le pagaron beneficios sociales. Lo volvieron a agarrar y ya estábamos nosotros en Santa Cruz con mi mamá. Entonces fue ella un sábado, un 28 de febrero, al party, que allá era donde los tenían, y ya los habían sacado al Brasil. Y ya en esta ocasión a su papá ya. Claro, mi papá. Ya había fútbol, un 28 de febrero, no había tren al Brasil, no había vuelo, y el pasaporte lo tuvo mi mamá, que eso está en la CIDH de prueba. ¿Cómo llegué yo? Entonces yo lo empecé, o sea, el juicio... Me adherí al juicio porque yo no podía hacer querella. Me apersoné como abogada y como hija, porque yo al final yo tenía sello, no me impedía nada, y pensé que en esos momentos el Ministerio Público, que ya estaba en la FELCC, realmente iba a investigar los archivos. Ha sido un escabroso camino para lograr que a mí me admitan esa querella de adhesión, junto con la del muchacho, que llegó la orden de la CIDH que se abra la investigación. Entonces, era una parte de este chico que era de La Paz, de este joven universitario, pero que aquí lo agarraron y de aquí lo hicieron desaparecer. Cuando desapareció José Carlos, desaparecieron 3, que en el expediente la hora exacta falta. Entonces, su mamá hizo las diligencias aquí, venía de La Paz. Y yo, como me adhiero, éramos 2 partes civiles en un juicio que tiene más de 33 cuerpos, que ha durado muchos años, que tiene todos los recursos civiles, administrativos, apelaciones, impugnaciones, televisión, todo lo que usted quiera. Todo. En ese tiempo, mi hermano que estaba en La Paz buscó un bufete que con lo que ya había hecho, que iba por el cuerpo 8, porque Bolivia dice, nosotros no somos responsables. Se lavó la mano
como ya era un gobierno democrático, ya era la democracia del general Banzer. Entonces el Ministerio de Justicia se lava las manos como ahora se lavan las manos, es lo mismo. Exacto. Entonces, mi hermano me dice en La Paz, yo me quiero apersonar, ya yo estaba apersonada, ya me rechazaron, que esto no hay, que esto hay, yo tuve que deshacer después del bufete hasta ahora, ir por aquí, ir por allá, porque investigar. Entonces, yo tuve 2 meses en La Paz, en la hemeroteca de La Paz, buscando información, entrevistas, bueno, aparecieron buenas personas, aparecieron las víctimas de verdad que están vivas, a las que este gobierno también las tiene relegadas. Y cambió todo, cambió la comodidad por la seguridad. O sea, ya la dignidad era otra cosa, ¿no? Y la investigación. En esa investigación están los archivos militares que este gobierno en estos 20 años hábilmente no los ha querido abrir, no ha abierto los archivos. ¿Qué han hecho? Han hecho una comisión de la verdad, como son las comisiones de la verdad en América, que no investigó nada porque era una comisión con decreto del anterior presidente, que ellos lo podían nombrar a cualquiera para que investigue sin responsabilidad, sin sueldo, sin nada y sin conocimiento. Y ahí entra lo que decía al principio, que el que no conoce su historia está obligado a repetirla y precisamente esa es la intención de poder conversar con personas como usted, que está viviendo o ha vivido en carne propia lo que es perder a un ser querido en una dictadura, y que saber esto que usted nos está contando nos permita a que los bolivianos actuemos y tomemos decisiones de forma que no volvamos a repetir esta historia tan triste, y que quizás muchos jóvenes desconocen, porque ahora los candidatos con un bailecito, que con un TikTok, que yendo a golpear coca ahí ante los vendecoca, piensan o están usando esos métodos para convencer o a que voten por ellos, cuando hay estas historias tan sensibles, tan graves, que si nosotros no la conocemos, si nosotros no somos conscientes, tarde o temprano tal vez se pueda volver a repetir y sea otra nueva generación que tenga que estar llorando y buscando a sus seres queridos entre los desaparecidos, ¿no? O sea, el tema con Bolivia es que hubo un programa de Estados Unidos que se llama el Plan Cóndor. El Plan Cóndor abarcaba el cono sur, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Este Plan Cóndor, pues lo acusaban de comunista, no siempre eran comunistas, para llegar al cometido y bueno, para hacer lo que pasó. Todos los países que nos rodean son los archivos del terror en el Paraguay, la Argentina tiene, todos los países han arreglado su situación legal, menos Bolivia, pero no arregló nunca el Plan Cóndor. Y el Estado decía, está en Italia el Plan Cóndor, está García Mesa, pero Bolivia como Estado no se apersonó a aclarar y a decirle, bueno, señores de la CIA, ya pasaron tantos años, tienen que abrir los archivos, son otros archivos. Entonces, en ese Plan Cóndor hubieron historias políticas que se mezclaron con la realidad, igual que ahora un hermano es de un lado, un hermano es del otro, pero con ese pretexto también lo desaparecieron. Entonces en Bolivia son unos 150 desaparecidos, no más, no tanto como en la Argentina. Y estudiantes, la mayoría son estudiantes. Hay muchos que fueron asesinados en la universidad, en el segundo piso de la universidad están las balas en el techo, que la familia hasta ahora, porque no podían ni hacerle velorio, hasta ahora no han sacado esa parte de su historia a la publicidad. Entonces, de ahí para atrás, cada 19 de agosto, cada 20 de agosto, cada 21 de agosto, vamos a la plaza y se hacen los homenajes. Uno de los homenajes, todos los homenajes son del gobierno. El gobierno de turno se apropia de los temas. Yo ya voy con el estómago duro porque el año pasado nos pusieron un cajón negro, nos mandaron un mensaje velado porque yo hice lo que tuve que hacer con la conciencia tranquila, hice proceso, hice todo lo que pude, los metí presos, fueron michi las sanciones, lo que usted quiera,
a quienes delegaba responsabilidad el Estado boliviano, no a todos, porque yo no soy el Ministerio Público, yo no soy la policía, y de oficio no hizo nada el Ministerio Público, había que estarlo sunchando a cada rato, como se dice acá. Entonces había que investigar esto más, investigar a los testigos, quién era testigo, nadie quería ser testigo, tenía que ser muy valiente el testigo y es un compromiso llevar testigos en materia penal. El sistema boliviano de justicia de antes y de ahora es engorroso, pero en materia penal, que es lo que ha pasado con los muchachos y los 300 presos políticos que hay, que son 20 audiencias, se suspende esta, hay que ser cuerudo para se suspende esta, y más cosas y más requisitos. Sí, tenemos mucho que trabajar todavía en todo lo que es regularizar, ordenar nuestra justicia, y lo que llama la atención es que durante los 28 años que más o menos usted viene como que peleando para que se haga justicia respecto a los desaparecidos, han pasado gobiernos de ambos bandos, ¿no? Tanto de la derecha como de la izquierda, pero sin embargo ninguno ha puesto o se ha mostrado predispuesto a que se haga justicia. Como usted decía hace un momento, hay madres, hay familias que tal vez se niegan a irse de este mundo hasta no encontrar a ese ser querido, a ese desaparecido, hasta tal vez no dar cristiana sepultura, aunque sea a sus huesitos o a lo que quede. Mire, ¿no? yo le comento, toda la investigación mía es privada, pese a que es privada, que de todo nos han hecho, yo al que le falte información, yo no tengo problema. Por mi hermano se pidió 7 años que se excaven en 3 sitios porque no sabíamos dónde estaban. Bueno, estaba en el cementerio de San Pedro, en La Paz, lo sacaron 14 bolsitas de restos, 4 sé que entregaron. El único que armó el equipo antropológico de la Argentina en convenio con Bolivia, que ahora no hay ese convenio, era el de mi hermano, con balas en los dedos. Ah, lo encontraron. Con balas en la cabeza, si no lo tuvieron que entregar después de 8 meses, con un genético de 200 hojas, 99,9%. Está enterrado en las Misiones sin placa, porque otra vez lo querían sacar, porque claro, se dieron cuenta que estaba la prueba completa. Y llegó la sentencia del 2010 de la CIDH, que eso lo tramitaron los abogados de mi hermano en La Paz. Ellos se fueron a reforzar la prueba de los ya 8 cuerpos que habían antes del 2010. Se fueron a Sucre a entrevistar a una como con una tele, al otro. Reforzaron con la investigación, con más cosas. Entonces la CIDH sacó una sentencia, nada más de 100 hojas, con 13 recomendaciones que hasta ahora no las puede cumplir. La segunda sentencia ya la saqué yo después de la pandemia, y la tercera sentencia, que es del 2022, que la tercera sentencia, la mitad son unas 22 hojas de lo que Bolivia no cumple, porque no cumple. Como yo fundamenté con bastante prueba, la jurisprudencia de esta última sentencia es que el Estado tiene que cuidar la vida del detenido, su salud, de su esposa y de sus compañeros de vida, que la han obligado a que la suba al Google con la bandera boliviana. Eso incluye a los presos políticos. Pero Bolivia no quiere cumplir, o sea, es reticente, es reincidente el Estado para no cumplir. Yo tengo una carta ahí que es del 19 de agosto, citándome para conversar el gobierno el 18, que ya la pidieron en el 2024 y estamos en 2025. Nosotros los abogados tenemos ciudadanía digital, correo, WhatsApp, justicia libre, o sea, nos ubican en un ratito, pero eso es lo que tenemos ahora. Ahora, muchos mezclan que la política, que era la Falange, que era el MNR, el que estaba en el poder no le importaba el partido. Exacto. Ese es el problema ahorita, el derecho a la vida. Entonces, para mí no es fácil. Yo considero a la gente que tiene sus detenidos, porque el sistema es engorroso, es largo, es complicado, y las cárceles en Bolivia pues son de conocimiento público deplorables, ¿no? Y el preso político
es otro tipo de preso porque está sujeto él a la ignominia, su hermano, su madre, su familia, su gato y su perro. Toda la familia, o sea, no es solo una persona a la que se ataca. Entonces, el poder político es muy dañino. Exacto. Entonces, ahí ya no hay los valores que yo soy de tal partido, que me gusta. La gente se olvidan. Entonces, en esa parte de la historia fueron los universitarios. Yo ahora me dan pena los muchachos porque se alborotan, pero se los alzan y se los llevan como al señor que no sé si saldrá, no saldrá, que el día que se lo llevaron a mí me dolió porque nos revictimizamos nosotros, porque Bolivia no ha querido cumplir el manual de las Naciones Unidas para que no hayan ejecuciones arbitrarias, o sea, para que no hagan lo que les dé la gana, para que respeten al ser humano. El Tratado de Roma habla de las torturas. Tortura también es tenerlo preso a uno sin saber hasta cuándo. Exacto. Hay un compendio de leyes que es a costel, no, esta me gusta, esta no me gusta. Ahora, ¿quién defiende al ciudadano? El Ministerio Público, procurador defiende al Estado. Si usted tiene un juicio político, por ejemplo el doctor Calvo, son un montón que lo acusan, el de cultura, el de autonomía, el montón, el ejecutivo completo, y ahí él con su abogado, pero al ciudadano no hay quien lo defienda. Exacto. Entonces es un problema porque en la historia se olvidaron que el ciudadano cuenta, que Juan Pueblo, como decían antes, existe, y se debiera ahora. Con nuestra sentencia, con la primera, el Estado está obligado a informar, a enseñar derechos humanos que ha hecho el Estado. Claro, hace su seminario, pero para los jueces, para los fiscales, para su gente, no es en forma pública, tienen que contar la historia. Los momentos que estamos viviendo actualmente en Bolivia son críticos porque hasta el extremo de que en una ocasión yo fui a la casa donde funcionaba Derechos Humanos en La Paz y está cerrado y con custodia policial, o sea que en este momento los bolivianos no tenemos acceso a nuestros derechos humanos. Así es, o sea, en 2015 se fue el alto comisionado. Bolivia no ha vuelto a suscribir el convenio por derechos humanos y los dos países más violadores de derechos humanos son Bolivia y México. En ese entendido, Bolivia a estas alturas no solo es violadora de los derechos humanos, es violadora de los derechos humanitarios porque estamos como después de una guerra. Hemos retrocedido unos 100 años y el derecho a la vida es lo que menos le importa al Estado. Al Estado lo único que se ha dedicado es a la política y a la manipulación de la información, si vale el término, no a la realidad. O sea, la justicia restaurativa que supuestamente existe, no existen porque no existen políticas del Estado para nadie, ni para los presos que tienen derecho a rehabilitarse. Los presos políticos son el mayor fuerte de este sistema, que ya este sistema tiene 20 años. Entonces, ¿qué pasó? La gente que no tiene idoneidad para ocupar un cargo, con una constitución que obliga al trato amable, que promueve la cultura de la paz, pero que eso en la realidad no existe, con una ley de violencia que promueve más violencia y que no tiene la parte restaurativa. Entonces, entre tantas leyes, un poco de leyes del GONI, un poco de las leyes del 70, un poco de leyes modernas, decretos circulares, se hizo un cóctel en el que no existe el ser humano como ciudadano de respeto, ni un bebé, peor el de la tercera edad, es el que más afrentas ha tenido. Entonces, ha sido invisibilizado. No, es que no existe, o sea, no es tomado en cuenta. Entonces el Estado lo que hizo fue dedicarse a temas que no tocan el capital humano, ni preservándolo, ni cuidándolo, ni siquiera para potenciarlo. Ya, por lo menos aquí en Santa Cruz, hay gente que se ha dedicado a la historia y que no quiere dar entrevistas. La hemeroteca, yo he vuelto a ir a buscar información y me he encontrado con la sorpresa que hay un cuadrito cortado con un estilete
de qué año será yo buscando mis ayuda a memoria, qué parte de la historia de Santa Cruz la quieren sacar. En este momento, quien puede dar, pues, el motor económico a todo Bolivia es Santa Cruz y su gente joven, es capital humano. Ese capital no tiene seguro ni garantía de ninguna clase. Y los niños, ¿no? Entonces estamos en un estado lamentable, que en algún momento alguien lo tiene que arreglar. El nuevo gobierno tiene muchos desafíos, pero el principal desafío es la vida. Exacto. Porque Bolivia como estado no ha cumplido, entonces no ha cumplido con nadie ni con nada, ni con las recomendaciones ni de organismos internacionales. Exacto. Ahora, la verdad es un derecho. Estableció las Naciones Unidas en el 2010 el derecho a la verdad. Las víctimas tienen derecho a saber qué le pasó. Y el derecho a la verdad es un derecho universal. Aquí tenemos ni verdades a medias, mentiras completas. Ahora, en otros países contratan historiadores para cambiar la historia. Eso quisieron aquí, cambiarla la historia. Entonces no hay del lado del Estado hasta ahorita ni una política ni un organismo que funcione. Usted busca el Ministerio de Justicia, tiene una oficina para los credenciales en el Casanova, la otra oficina en el Dirnoplu y la otra oficina es virtual en La Paz. Todo es virtual, entonces tiene que haber una desconcentración de poder y tiene que dedicarse a cuidar el capital humano. Ahora usted busca historia y quieren las historias mal contadas, como están en las cantatas. No creas lo que te cuentan. La persona que llega al poder, no hay un código de ética para el poder. La cosa era llegar al poder. Entonces yo creo que después van a haber juicios de responsabilidades, incluyendo esos asambleístas que han permitido que nos hagan pues leyes que no sirven, ¿no? Exacto. Porque nos han llenado de leyes y de cosas complicadas que al final han hecho una burocracia de todo y de todo. Por ejemplo, un certificado de nacimiento cuesta 50 pesos y yo lo tengo que tener actualizado cada 3 meses como si cambiara de dato. Y un certificado de nacimiento afuera cuesta 30 centavos de dólar, no hay relación, entonces ni con valores, ni con precios, ni con la actualización. Yo digo que pareciera que la historia se repite. Mire, usted a sus 9 años se enteró de que su hermano había desaparecido, que se lo llevaron a La Paz, y ese entonces la violencia era explícita, o sea, era a golpe y a garrote, como se diría comúnmente, pero pareciera que hoy día hemos tenido un retroceso. Por eso yo siempre digo que pareciera que últimamente ya todo se tendría que resolver a punta de garrote, como en las cavernas, no tan así que hagan desaparecer a las personas, pero también ya hay ese tema de muerte civil, que uno no puede expresar libremente su opinión o su idea, o no puede hacer ciertas cosas que incomoden a alguien, porque ya nomás se viene esa maquinaria que lo empieza a violentar mediante las redes, mediante los grupos que hay en ciertas barrios, agrupaciones y ciertas cosas. Entonces es otro tipo de violencia también el que ahora al que estamos expuestos, y que lastimosamente no está tal vez normado de cómo nos vamos a defender de esta violencia, porque la violencia física que sufríamos antes sí sabíamos cómo y dónde acudir para poder denunciar, pero hay otra violencia que vivimos ahora que tal vez no está dentro de estas leyes que nos protegen. No existe pues ahorita un sistema que regule el bullying ni la violencia mediática, porque por ejemplo si en un sindicato o en una unidad vecinal hay un dirigente que tiene muñeca con uno de arriba, hace lo que quiere, y si no le gusta lo que usted dice, toma represalia. Exacto. Violencia también es cuando usted le toca la puerta o se sienta 3 horas para que le atiende una autoridad y no le atiende, como ese señor de la Quinta Municipal que sale a vociferar, porque sale a vociferar, tendrá razón o no, pero sale a vociferar
en las redes directo, en la televisión. Violencia es cuando el Estado también a uno le posterga el acceso a la justicia que tarda no es justicia. Los años que usted está bregando por conseguir que le saquen una I de su certificado, que se la metieron al sistema por demás, también es violencia, porque el Ceresi le dice al juez no al lugar, le hacen una resolución, es esto, pero se lo vaciaron los datos ellos. Eso es violencia por parte del Estado. Esa violencia también hace daño, es una violencia callada, ¿no? Violencia es también que a uno tenga que buscar por sus propios medios lo que el Estado le debiera conceder, que es la educación y la salud. Ahorita el Estado está permitiendo que todos suframos violencia con el tema de salud, porque estamos mirando lo que pasa, no nos podemos enfermar y tampoco sabemos que tampoco les han dado presupuesto ni a la gobernación, ni a la alcaldía, ni al primer nivel, ni al segundo nivel, para que la gente que trabaja en el sector salud atienda. Entonces la población está pues abandonada. Eso es lo que yo decía, que hemos retrocedido como con una guerra, como sobreviviendo a una guerra. Entonces ese tipo de violencia, ahora la justicia restaurativa en teoría existe, pero en la realidad no existe para nadie, ¿no? Ahora el Estado debiera tener un archivo de la memoria, un archivo de datos genéticos como tienen otros países, su historia bien contada. El Ministerio Público no va a esperar porque usted vaya y siente denuncia, tiene que actuar de oficio. De oficio actúan cuando les conviene. Exacto. ¿Quién hace la noticia ahora? La policía pues hace la noticia, no el fiscal, porque lo cambian. Al fiscal no hay la continuidad, no hay la secuencia. Usted va y busca el fiscal, también no puede estar ocupado allá en el leído al plan, en la Fiscalía de Corrupción, allá lejos, que está bonito ahora, estaba feo, está lindo. Pero allá va y se sienta toda la tarde porque no sabe si va a llegar el fiscal o no, porque no le alcanza el tiempo. Y si no lo cambiaron a ese fiscal por otro. Entonces, en la modernización hubo mucha tranca, hay mucha traba. Entonces no sabemos quién es, quién no es. Por último, usted si lo procesa por la vía administrativa al fiscal y que le pruebe una falta, no saca nada, más que perder su tiempo, porque después viene otro fiscal. Y además que está el juez que controla, ¿no? El control de la parte penal, que es otra historia, ¿no? Entonces, pese a la tecnología, pese a la inteligencia artificial, pese a que hay que hacer un turismo por todo Santa Cruz, porque están las casas judiciales, se ha hecho muy burocrático el acceso a la justicia. Y no hay un archivo oficial donde usted puede ir a buscar información. Ya le decía, la hemeroteca también le faltan, ¿no? A usted le traen el archivo de tal año y ahí está cortado con un estilete. Entonces, tiene que buscar, y no hay garantía para el que haga ese trabajo, también para el historiador. Sí, yo digo que el esperar de que los políticos o el Estado o algún tipo de autoridad gestione estos temas tan importantes en beneficio de los derechos humanos, de la seguridad y de tantos derechos de los bolivianos es esperar con cabecera de piedra. Pero la sociedad civil creo que tenemos que tomar esa tarea, ese gran desafío de poder organizarnos. Tenemos tantas personas como usted, por ejemplo, que sabe tanto de derechos humanos, de derecho internacional, del derecho boliviano en sí, y tantas otras personas que podríamos unir fuerzas y generar un cambio que nos permita cambiar esto que realmente es muy, muy lamentable que le tengamos que heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y respecto a eso, doctora, ¿usted qué consejo les daría a los jóvenes abogados? Los jóvenes abogados, pues la profesión es una de las profesiones que requiere estudiar toda la vida. Investigar toda la vida, eso no es para sentarse en el escritorio. Y los abogados somos abogados, no somos comerciantes. O sea, el abogado pelea por la libertad y por la dignidad. Entonces, sigan.
no es copiarse los memoriales de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no razona, no todos los problemas son iguales y no todo es para proceso. Hay cosas que se pueden arreglar sin proceso. O sea, es muy amplia la profesión, pero hay que leer historia, hay que saber quién es, de dónde es uno, de dónde es su pueblo, cómo son las cosas. Hay que un poquito intentar, porque uno sale con la idea de que la justicia pues está ciega, sorda y muda, ahora no está secuestrada encima. Y la verdad, por más de que usted sea un mentiroso, sale, la verdad es grave el poder de la verdad, es pesado el poder de la verdad. Ahora, la reparación no siempre llega en momento oportuno. La reparación debiera existir para todos los que han sufrido algún daño, ¿no? Esa es la justicia restaurativa. En este país, pues, el Ministerio Público le ha hecho un proceso injusto, nadie le repara, la acción recriminatoria final no existe, ¿no? Entonces, la gente, uno tiene que conocer su historia para que no se vuelva a repetir nunca más. No es que vivamos del pasado, sino que no vuelva a suceder lo que quizás vuelva a suceder, porque tenemos ahora un momento político muy delicado y hemos tenido asambleístas que han hecho leyes que ellos no deben saber para qué es ni qué es, ¿no? Por ejemplo, esa justicia restaurativa no existe. ¿Para qué tenemos una constitución que, si bien yo la critico, pero dice la cultura de la paz, dice el trato amable? Para que salga un ministro y nos diga disparates, no, tampoco es correcto. Entonces, si se cumpliera la ley, fuera hermoso. La ley, solamente la ley. Ya, si la acomoda la ley, otra cosa. Ahora, Axisi, asesinato viene de Axisi, que es matar con violencia. Eso siempre va a ser delito. Este país le hace culto a la impunidad. Entonces, al margen de sus creencias religiosas, en todas partes, pues matar es delito, robar es delito, apropiarse lo ajeno es delito, plagiar es delito, desviar clientela es delito, y más los delitos informáticos. Entonces tampoco este país está en la luna para que digan es normal esto y es normal lo otro. Y el Ministerio Público tiene que asumir su papel de oficio en muchas cosas. Que no les alcance el tiempo, eso no es problema del ciudadano, es problema del Estado. Hay gente buena, pero hay que encontrarla. Hay que contarlo con la de los... Sí, y el de otro, una mano, ni siquiera de las dos. El otro tema, el por favor y gracias, ¿no? Se ha perdido el por favor y gracias porque ha llegado gente a situaciones que no hubiera llegado si tuvieran que pedirle una carpetita de documentos, ¿no? O que le digan, a ver, escribí una carta. A ver, redactar o andar a investigar esto, tampoco. Entonces, a eso hemos llegado. Yo creo que eso se puede subsanar. Hay gente capaz, las universidades privadas tienen unos excelentes programas de derecho. Ojalá la Gabriel también los tenga. Yo estoy desconectada de la Gabriel, pero me dio mucha pena porque yo fui a la USA y es una belleza. Fui a la Evangélica y dan ganas de volver a estudiar. Para que el ser humano tenga pues su dignidad completa. No puede ser que con tanta tecnología pues estemos como el siglo XX, ¿no? El siglo XV, ahí adivinando las cosas. Y la verdad pues por sobre todo, ¿no? Sí. Y el ser humano, porque la única forma de que el ser humano progrese, trabaje, esté tranquilo, es cuidándole su vida, cuidándole su salud. Aquí, por ejemplo, los de cáncer, ¿no? Hay una ley que el cáncer es una enfermedad común. Ahí están. Hay voluntarios que trabajan con el tema del cáncer, la verdad que son unos héroes, ¿no? Pero el Estado lo tiene abandonado. Sí, tiene toda la razón. Fue realmente, creo, muy ilustrativo, muy sensibles, que usted nos hubiera compartido el tema de la desaparición de su hermano y de su papá y de cómo esa lucha hasta el día de hoy no termina y su mamá ahí en la espera de que pronto pueda haber una solución o un resarcimiento a tanto daño de tantos años. Así que le agradecemos, doctora. No sé si nos quiere contar algo más. No, yo en lo personal, yo no me he ido al tema de la reparación, pero sí, si el Estado te ha hecho daño, te tiene que reparar hasta tu cuarta generación, como son otras legislaciones.
Y si el Estado te dejó de víctima vivo, también te tiene que reparar porque te ha causado un daño que ha ido, le has contado al hijo, al nieto, hasta la cuarta generación, el daño inmaterial. En el caso de nosotros, como hay investigación privada y también así se pidió los restos de mi hermano, de mi papá no están. Hemos abierto en 2012 nosotros una fosa que el IDIF se negó a analizar, dijo que las iba a hacer pulverizar harina y por último dijo que no están, aquí lléveselo. Yo le dije me lo devuelven con vida porque el Estado nos quiso quebrar hasta más no poder porque el tema le molesta. Porque yo toqué más allá de lo legal, de lo jurídico, toqué el tema humano sin tocar la política. Porque el ser humano tiene derecho a estar bien, nadie tiene por qué tocarle un pelo. Exacto. De ahí ahora hay un sitio para excavar, es una quinta que está custodiada por el gobierno no ha hecho nada para cumplir con las recomendaciones. Entonces lo mío no terminó, son 28 años de guerra contra el gobierno de turno y el sistema que se inventen legal. Y bueno, yo igual que mucha gente no tenemos miedo, no tenemos problema en seguir peleando, seguir luchando y apoyando al que quiera luchar y encontrar lo que le falta, reconstruir su historia. En la Argentina, por ejemplo, se adoptaron los niños de la dictadura, no sé si van por la nieta 128. La Argentina en un día les devuelve su identidad, les cuenta su historia, porque todos tenemos derecho a saber quiénes somos y a vivir en paz. Y si hemos tenido alguna historia que falta, la verdad tenemos derecho a saber qué pasó. Entonces yo lamentablemente he sufrido las agresiones del procurador, de los procuradores que han habido para no cumplir ellos con la CIDH, porque yo quiero los restos de mi padre para darle cristiana sepultura y para que mi madre, que está de 92 años, se vaya en paz, porque ella es delgadita, ella pregunta, está cuerda y ella habla como si estuviera vivo mi papá. Ella no asimiló la desaparición, son 54 años que han pasado, no la asimiló hasta ahora. Y ella vive porque tiene nietos y porque tiene bisnietos que los adora. No, sus hijos no importamos. Entonces, igual que mi tía Elvira, que un domingo falleció, un domingo la enterramos y vino un coronel y dice, ya le ha dicho que sabemos que vamos a ir a buscarlo a Julano, que de repente la avioneta lo tiraron en tal lado, nunca. El tema es incómodo para el gobierno de turno porque el gobierno tiene que incluirlo en su historia, tiene que abrir los archivos de militares que en algún momento estuvieron comprometidos con la dictadura militar, con la dictadura de García Meza. Yo pensaba que la dictadura se había acabado cuando empecé los procesos, pero no, es mi palabra contra la de ellos. A raíz de eso, a mí me acredita la Corte como abogado y víctima para que yo firme desde acá, porque no es ningún problema para mí acreditar con documentos que yo tengo todo en orden, ¿no? Claro. Y que no tengo, pues no he defendido un narco, un violador, bueno, que tienen derecho a la defensa, pero he tratado de llevar cosas que ahora no me reporten una dualidad. Y el derecho a la vida es un derecho sagrado y el derecho a la verdad. Este 30 de agosto es el día del desaparecido. Hemos hecho el acto en la plaza. Este acto lo hizo esta vez el vicerrector. A los 2 días hicieron lo de ASOFAN, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Hubieron discursos todavía con rencor, pero uno no vive del rencor. En su momento no hicieron diligencia y ya pasó el tiempo. Yo ya crucé el río, yo hice lo que tenía que hacer, tengo la conciencia tranquila, entonces lo único que me toca es buscar lo que el Estado le huye. Porque Santa Cruz fue el sitio donde hubo el golpe. Santa Cruz tuvo la universidad que ahora la tienen que reparar porque es un edificio histórico donde mataron a muchos estudiantes. Aquí se forjaron muchas historias y aquí fue el juicio interno.
Ese juicio interno se acabó, tiene 33 cuerpos, tiene sentencia. No será un juicio justo, pero es el único juicio con historia por un delito de lesa humanidad, porque eso recién lo legislaron después. Han descuidado todos los temas colaterales que vienen a un tema muy importante, que ese tema lo han arreglado otros países y Bolivia no. Entonces Bolivia algún rato tiene que arreglar sus historias pendientes, ¿no? Y más pendiente la historia de sangre. Querida doctora, mil gracias por compartir esa historia tan sensible. Yo casi he llorado junto con usted. Realmente es muy triste ver que el ser humano haya sido tan atropellado, tan vulnerado en sus derechos y que incluso hubieran llegado a perder la vida. Pero yo creo, doctora, y yo creo a los que nos ven, a los que vean esta entrevista, yo se las recomiendo a los abogados, a los que manejan leyes, derechos humanos, que no se pierdan esta entrevista. Yo la escucho a la doctora y realmente nunca antes había escuchado hablar en los términos y había visto contar la historia del tema de las dictaduras, de los desaparecidos, tal como lo conoce y lo ha investigado la doctora Rebeca. Así es que no se pierdan esta entrevista y sobre todo yo creo que vuelvo a invitar a que tenemos que reflexionar, repensar qué clase de sociedad, qué clase de vida les queremos legar a nuestros hijos y es obligatorio generar cambios, es obligatorio poder cambiar la justicia, poder cambiar tantas cosas para poder legarles un mundo mejor a nuestros hijos, donde no tengan que repetir esta triste historia que hoy día hemos conversado con la doctora Rebeca. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo la admiro, una gran profesional y espero que esto que hemos conversado hoy les sirva a muchas personas y que muchos puedan verla. Gracias por la invitación. Entre las reflexiones tenemos 300 presos políticos. El que no pueda acceder, pues puede hacer oraciones para que también ellos puedan volver a su casa. La ministra de Justicia los ha negado, los niegan, los deniega, pero hay 300 presos políticos que la depresión en las celdas bolivianas es grave. Entonces, una oración por esos ciudadanos que por uno u otro motivo han sido víctimas de la política caprichosa y de este sistema inhumano que nos ha tocado vivir, expectar, y esperemos que en algún momento retornen a su vida o a su seno familiar, no iguales, rotos quizás, pero a reconstruir su vida y a ayudarnos a nosotros a reconstruir una sociedad mejor, una sociedad más justa, porque todavía nos falta, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, gracias por compartir, por seguirnos, así es que no se olviden, síganos los buenos.